Bueno, vamos a continuar con el segundo video de la parte de probabilidad. La idea es comenzar con un ejemplo para poder internalizar lo que vimos hace un ratito. Dice, los siguientes datos corresponden a casos notificados según tipo de accidente ocurrido en 2007 y 2009. Es decir que tomaron un montonazo de casos notificados de accidentes y en los años 2007, 2008 y 2009 y los separaron o los categorizaron por tipo de accidente. Los tipos de accidentes son tres: accidente in itinere, enfermedad profesional y accidente de trabajo. Y los años son también tres: 2007, 2008 y 2009. Entonces uno puede preguntarse cuál es la probabilidad de que ocurra tal o cual suceso. Acá tenemos un montón de preguntas que vamos a ir respondiendo de a una. Lo primero que tenemos que hacer es completar la tabla con los márgenes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso completamos el margen derecho, ¿sí?, que corresponde a las filas, para poder decir, por ejemplo, que el accidente in itinere, en total hay un total de 291.223 accidentes in itinere, o que en el 2008 vieron 665.988 accidentes en ese año. Y en total se registraron 1.926.552 casos notificados, ¿no? Bien, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado haya sufrido un accidente de trabajo? En este caso lo que tenemos que hacer, el suceso es accidente de trabajo. Tenemos el total de casos notificados y nosotros queremos saber cuántos de ellos son accidentes de trabajo. Entonces, para calcular esa probabilidad, utilizamos la definición clásica de probabilidad: casos favorables sobre casos posibles. Es decir, que la probabilidad de que un caso notificado sea un accidente de trabajo es 0,819 o el 81,9% de los casos notificados son accidentes de trabajo. Segundo caso, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado haya sufrido un accidente in itinere? Bueno, eso es del mismo modo el total de accidentes in itinere sobre el total de casos notificados. Nos da un 15,2% de los casos notificados son accidentes in itinere. O, por ejemplo, también lo podemos hacer para las columnas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se haya notificado un accidente en el año 2008? Bueno, hacemos el cociente de casos que se registraron en el año 2008 dividido el total. El 34,6% de los accidentes se produjeron, o de los casos notificados, se produjeron en el año 2008. A estas tres probabilidades se llaman probabilidades marginales porque justamente se utilizan los márgenes de la tabla para poder calcular justamente esas probabilidades. Veamos otro caso. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado haya sufrido una enfermedad profesional y que esto haya ocurrido en el año 2007? Como es enfermedad profesional y 2007, se trata de una probabilidad conjunta, porque tienen que ocurrir las dos cosas simultáneamente: el año 2007 y enfermedad profesional. Se intersectan en esta celda, entonces estos son los casos favorables para la intersección de estos dos sucesos. Luego, para calcular la probabilidad de enfermedad profesional y año 2007, que se simboliza con la intersección, realizamos cantidad de casos favorables sobre casos posibles. El 0,7% de los casos notificados fueron enfermedades profesionales y se produjeron durante el año 2007. Otra probabilidad que podemos calcular es la probabilidad de la unión. Como en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado haya sufrido un accidente de trabajo o haya tenido un accidente durante el año 2009? Es decir, que ocurra un evento o que ocurra en el año 2009. Para poder calcularlo, utilizamos el símbolo de la unión, que representa el O, la probabilidad de accidente de trabajo, más la probabilidad de 2009, menos la probabilidad de intersección. Esto lo vamos a ver por qué se utiliza esta fórmula, la vamos a ver en clase. El 88,46% de los casos notificados o son accidentes del 2009 o son accidentes de trabajo. Ahora vamos a continuar con los casos en los cuales un suceso condiciona la probabilidad de ocurrencia de otro suceso. Esto se le llama probabilidad condicional. Por ejemplo, esta es la notación: probabilidad de A condicionado a B. Decimos que si B es un evento, el día está nublado, y el evento A llueve en el día, la probabilidad de A condicionado a B, ¿sí?, denotará la probabilidad de que llueva en el día, la probabilidad que llueva en el día, sabiendo que está nublado, que es el evento B. De esa forma se lee la probabilidad.
En el ejemplo, supongamos que arrojamos un dado y tenemos 6 resultados posibles y definimos los mismos sucesos que definimos en el video anterior. A, obtener un número par y C, obtener un número primo. Ahora bien, yo sé que la probabilidad de que salga par es 3 en 6, 3 casos favorables sobre 6 posibles. Ahora, ¿cambia esa probabilidad si yo sé que el dado, o sea, el lanzamiento resulta ser un número primo? Y esa es la pregunta. Sabiendo que el número resultante es primo, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Es decir, que el hecho de que sea primo si nos condiciona o no el hecho de que el dado sea par. Bien, si lanzamos un dado tenemos 6 resultados posibles, la probabilidad de par es 3 en 6, como decíamos recién. Ahora bien, si decimos cuál es la probabilidad de que el resultado sea par sabiendo que es primo, la cantidad de resultados posibles no sería 6, sino que es solamente 3. Ahora, ¿cuántos de estos elementos son pares? Solamente el 2. Entonces, es un caso favorable de 3 posibles. Esta es la probabilidad que sea par, sabiendo que el dado resultó ser primo. Otra forma de hacerlo es con la fórmula, ya vamos a ver cómo lo resolvemos esto en clases. Siguiente tema, sucesos independientes. Supongamos que estas dos probabilidades hubiesen sido iguales. ¿Cuál sería la lógica? El hecho de que sea primo no me condiciona el hecho de que sea par, ¿sí? En ese caso, si estas dos probabilidades son iguales, diríamos que los sucesos son independientes, porque en la ocurrencia de un evento no me condiciona el otro. Y eso se refiere justamente a los sucesos independientes. Acá tenemos, si la probabilidad de que el número sea par, sabiendo que es primo, es igual a la probabilidad de par, es porque el evento A, o el suceso A, no condiciona a la ocurrencia de B, es decir, que son sucesos independientes, ¿sí? Otra forma de verificarlo, quizás más analítica y que usamos más en la práctica, es si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, es decir, las probabilidades marginales, decimos que los sucesos A y B son independientes. Esta implicancia va en las dos direcciones. Veamos un ejemplo. Se considera un experimento en el que se realizan 3 partos de una vaca n igual a 3, registrándose el sexo del ternero nacido, ¿sí? Supongamos que la probabilidad de sexo masculino es igual al de femenino. En el primer parto puede ser hembra o macho. Segundo parto, hembra o macho. Y tercer parto, hembra o macho. Esta forma de graficar los eventos es muy útil, es el diagrama de árbol, y ya lo vamos a ver también en la teoría. ¿Por qué es útil? Porque de esta forma encontramos todos los resultados posibles de este experimento, ¿sí? Esos son los 8 resultados posibles, que todas sean hembras, que las dos primeras sean hembras y el último macho, y así. Este sería entonces el espacio muestra omega. Ahora bien, se definen los sucesos A. Una cría hembra nace en cada uno de los 2 primeros partos. Es decir, que los 2 primeros partos son hembra, 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 y la tercera puede ser o hembra o macho, ¿sí? Ese es el evento A. El suceso B. Un macho nace en el tercer parto. Quiere decir que, sin importar qué pasó en los 2 primeros partos, el último ternero resulta ser macho, ¿sí? Esos serían los 4 sucesos elementales que componen el suceso B. Y el tercer suceso es exactamente 2 machos ocurren en los 3 partos. Es decir, en cada uno de los sucesos que yo obtengo elementales, que están acá, siempre tienen que haber 2 machos. ¿Está bien? ¿Cuál sería la probabilidad de A? 2 casos favorables sobre 8 posibles, un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de B? 4 casos favorables sobre 8 posibles, un medio. ¿Y cuál es la probabilidad de C? 3 octavos. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Es decir, que haya una cría hembra en cada uno de los 2 primeros partos y que un macho nace en el tercer parto. Bueno, tenemos que ver cuál es el suceso que se repite en ambos conjuntos. Es hembra, hembra, macho. Entonces, la intersección A intersección B me da hembra, hembra, macho. La probabilidad entonces es 1 octavo. La probabilidad de B intersección C son los que se repiten estos dos. Son 2 sucesos, entonces la probabilidad de B intersección C son 2 octavos, es decir, un cuarto. Y la probabilidad de A intersección C es 0 porque no hay elementos que estén en A y en C simultáneamente. Acá decimos entonces en este caso que A y C son sucesos excluyentes. Bueno,
Vamos a ver el ejercicio. Dice mostrar que A y B son eventos independientes. Bueno, entonces calculamos la probabilidad de A por la probabilidad de B, nos da 1/8, y la probabilidad de intersección B también nos da 1/8. Esto quiere decir que los eventos A y B son independientes. ¿Y cuál es el suceso A? Una cría hembra nace en cada uno de los dos primeros partos. Solo nos interesa qué pasa en los dos primeros partos. Y en B dice un macho nace en el tercer parto. Solo nos interesa el tercer parto. Entonces, la ocurrencia de los dos primeros partos tiene que ver con el suceso A, y en el tercer parto en el suceso B. Como esa información no se cruza, no nos condiciona, decimos que los eventos son independientes. Eso más teóricamente. Y el segundo punto que se intenta mostrar es que B y C no son independientes. Bueno, la probabilidad de B por la probabilidad de C nos da 3/16 y la probabilidad de B intersección C nos da 1/4. Como son distintas las probabilidades, decimos que los eventos B y C no son independientes. Y justamente se produce esto, que la ocurrencia de B me condiciona la ocurrencia de C. Por eso estas dos probabilidades son distintas. Esto igual lo vamos a terminar de discutir en clases. Hasta luego.